Ahí vamos. Bien, desde la maravillosa producción a cargo de Sandy Sirico nos dicen que ya estamos grabando. Bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada. El día de la fecha estamos muy contentos de recibir al señor Juan Cabandier en Muchas el gracias. colegio. Gracias por venir, Juan. ¿Cómo andas? A ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Bien? Sí, tranquilo. Bien. ¿Sabes que el formato que hacemos en las entrevistas generalmente es como de repaso por las carreras, cómo se fueron construyendo las personas, con cómo son, así vamos tranqui profundizando? Por lo tanto, para arrancar como lo solemos hacer habitualmente, queremos empezar con vos quizás de chico. El colegio, Sí. ¿cómo eras en el secundario? Ajá. ¿Si militabas? ¿Cómo te fuiste acercando de a poco Claro. con la política? Bueno, a ver, es una pregunta de historia de vida o pregunta personal que no puedo obviar algo que es fundamental en mi vida, porque si no sería como... Porque además sería contra algo fuera de contexto y no corresponde. En el caso de en mi situación personal, bueno, yo tuve una infancia, adolescencia... compleja por el hecho de que no tenía mi identidad, así que mi identidad estaba falseada, entonces, bueno, tenía otro nombre, vivía con una familia que me había apropiado, entonces mi escolaridad, mi primaria y mi secundaria estuvo atravesada por eso. Así todo, fue creo que una infancia y adolescencia normal, ¿no? Pero quizás con alguna particularidad tan fundante como es el hecho de que tu identidad está falseada, que eso no es solamente un cambio de documentación, ¿se entiende? O sea, eso es mucho más profundo. Estamos diciendo que, o sea, lo que quiero decir es que nadie puede vivir una vida plena sabiendo o con ese hecho fundante tan estructural que está alterado, que es tu identidad. Y que, bueno, yo mirando hoy para atrás, digo, bueno, yo vivía una vida normal. Ahora, había algo que no funcionaba, ¿no? Había algo que no funcionaba. Y yo como que me daba cuenta, no podía poner en palabras. Bueno, pero al margen de eso, para no meternos en esa historia que tiene que ver con algo tan importante como es la última dictadura, te respondo, Edu, bien, normal, es decir, liero. Era liero, ¿En qué sentido? era quilombero, qué sé yo. En la primaria, me acuerdo que el sexto grado me echan de la escuela, no sé. Creo que nada, éramos un grupo medio bravo, que bueno, no sé, que hacía cuestiones que no corresponden, ¿no? De niños, como por ejemplo, no sé, tirar la cadena de un botón y dejar para que siga corriendo, o, bueno, jugar en el baño y quizás romper un vidrio, ¿no? Esas cosas, o bueno, o contestar mal a un docente, a una docente, bueno, creo que no está bueno, pero claro, todo eso, yo ahora lo reviso y digo, wow, mirá cómo era mi infancia, ¿no? Yo era un pibe normal, hacía deportes, iba a la escuela, tranquilo, normal, y quizás en la escuela había algo que yo llevaba que estaba vinculada con esa violencia que yo vivía en el seno de la casa donde me tenían apropiado. Claro. ¿No? Y la duda por tu identidad, digamos, Sí. ¿a partir de qué surge? ¿Surge a partir de encontrarte con organismos de derechos humanos o con abuelas? ¿O surge a partir de una cuestión, digamos, personal, algo que...? No, bueno, es decir, yo viví, bueno, el secundario fue una escuela religiosa, mis amigos incluso siguen siendo de ahí, ¿no? Y mis amigos verdaderos, los de siempre, son de ahí. Y después, estudiando un cuarto, quinto año, como que mi decisión estaba más orientada hacia las ciencias sociales, entonces ahí dije, bueno, voy a estudiar psicología, y entonces mi premisa era, voy a estudiar psicología. Primero empecé filosofía, me gustaba mucho la filosofía, dije, no, bueno, llegó un momento que dije, no, me parece que por todos estos cuestionamientos que tengo, me parece que la mejor carrera va a ser psicología, porque de esa manera me voy a conocer a mí mismo.
Claro. O sea, fue muy premonitorio, ¿no? Es decir, quiero conocerme a mí mismo, entonces voy a estudiar psicología. ¿Qué definición pienso ahora, ¿no? Que tuve ahí a los 16 años, 17. Entonces empecé el CBC de psicología. Me voy a un campamento con la iglesia, yo en una iglesia evangélica, teníamos un grupo de jóvenes muy, muy fuerte. Voy a un campamento en Miramar, hay un bosque llamado el Vivero de Miramar, y me gustaba mucho andar a caballo. Entonces, siempre, todos los años iba ahí, corríamos en caballo, hacíamos carreras, y agarré un caballo desbocado. Y ese caballo me tiró y tuve una fractura de cráneo, estuve internado, tuve que frenar como unos 4 meses el CBC. Entonces, bueno, después terminé el CBC al año siguiente, empecé la carrera de psicología, bueno, en la UBA, y después me cambié de facultad, después, y bueno, ahí vino, qué sé yo, toda la vida más social, con los amigos, etcétera. Y entonces... ahí en un momento, me acuerdo, en una casa de una compañera de la facultad, nos empezamos a presentar porque tenemos que hacer un trabajo para, no me acuerdo qué materia de psicología, y entonces cada uno decía algo de su vida, y a mí, hasta que me tocó a mí. Y yo dije, bueno, yo soy tal, me llevo muy mal con el que es mi padre, ¿no? En ese momento yo pensaba que era mi padre. Tengo una relación muy mala, es muy violento, ha sido muy violento de cuando yo era chiquito, pero acá estoy para superarme, y en un momento digo, bueno, en realidad no sé si soy hijo de él. En la Sí, presentación. y es la primera vez que yo lo decía. Claro. ¿No? Estaba como en terapia, ¿no? Pero vos ya tenías la duda interna. Yo tenía alguna, no sé si tenía una duda, sí, tenía cuestionamientos, pero es como que yo me encontraba ahí haciendo una terapia grupal, de alguna manera, informalmente, y es cuando yo escucho eso por primera vez. Y después salgo de esa reunión, de ese grupo de trabajo, para un trabajo práctico, y me quedé pensando, ¿qué acabo de decir? Entonces fui a la casa donde vivía, o pasaron unos días en realidad, en un trabajo, una selección laboral de una empresa de asistencias a viajeros, no voy a decir cuál. Yo estaba en un proceso así de mucho tiempo, y había quedado listo, tomaban 5 y yo fui el 6º, fue el que dijeron, quedaste afuera. Y me deprimí tanto y fui a la casa donde vivía, me quedé postrado en el lecho, en esa cama, y entonces ahí es que me llama la mujer que me crió, digamos, que también es apropiadora, pero que sí tenía una buena relación con ella estaba separada del hombre, que era muy violento, ella no era violenta, era amorosa, y entonces vine a verme, porque ella ya no vivía ahí en la casa donde yo estaba, y entonces le digo, ¿yo soy tu hijo? Y ella tardó en responderme. Y me dijo, sí, pero tardó. Viste, como el silencio radio, como si ahora frenásemos 5 segundos, es un montón, ¿no? Hacer un silencio 5 segundos en una entrevista. Bueno, en esa conversación ella tardó 5 segundos. Y me quedaron más dudas. Entonces le dije, decime la verdad porque voy a ir a Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, fui a Abuelas. Sí, Pero ella no te dijo la verdad, no, tuviste que... No me lo dijo. No, después sí, pero yo ya había ido a Abuelas, Mira. ¿no? Bueno, perdón, me metí en esa historia, pero bueno, así fue mi infancia y adolescencia. Pero sí, mucho de jugar al fútbol, de amigos, de salir, de ir a nada, las cosas habituales. ¿Vos en su momento tenías una ideología política, tenías algún tipo de interés? Yo era peronista. Ah, ya eras Sí, peronista. desde 6º grado era peronista, sí, no sé por qué. Me gustaba Perón, no sé, había escuchado, leído, era curioso, me gustaba ver noticieros, leía algún que otro diario, y entonces, no sé, me gustaba Perón. Perón era el que había gobernado para todos, era lo popular, era Perón, ¿no? Y aparte de la casa medio castrense, en que yo vivía, castrense, medio milica, etcétera, Claro. Perón era, bueno, un ex militar, entonces había ahí, cuajaba, todo tenía que ver con todo. Y me acuerdo que en el 6º grado, yo tenía, bueno, el 6º grado, fue año 88, si no me equivoco, sucede la interna del peronismo entre Cafiero Menem.
Cafiero. Y yo era cafiero. Pero me acuerdo como si fuese hoy, Avenida Segurola y San Blas, cruzando la Avenida Segurola, barrio Vélez Arfield, un barrio casi que nadie conoce que se llama así, todos le dicen Floresta, bueno, barrio Vélez Arfield creo, cruzo y tocaban bocinazos, vamos, ganó Menem, yo dije, bueno, entonces, ya está, ganó Menem, hay que estar con Menem, los peronistas, ¿no? El que gana conduce, el que pierde acompaña, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que estar con Menem. Y bueno, me acuerdo ese año 89, campaña, yo iba a una unidad básica que quedaba ahí en Sanabria y San Blas, había una unidad básica del peronismo, yo iba a buscar el merchandising, afiches, pines, todas esas cosas. Tenía una remera, decía Menem 95, en el año 90, 91. Entonces me miraban, ¿no? En la iglesia, yo iba a jugar al fútbol con esa remera. Y entonces la mujer que a mí me apropió, que me crió, tenía una idea más liberal, ¿no? De la economía. Ella, bueno, se dedica a eso y tenía una idea más liberal. Entonces, menemismo y liberalismo cuajaban, ¿no? Entonces, como que la clase media porteña o de los grandes centros urbanos empezaba a ver bien a Menem porque tenía ideas liberales en lo económico. Entonces, bueno, yo no era crítico, obviamente, no tenía capacidad crítica en ese momento sobre cuestiones económicas, y tampoco sobre cuestiones políticas trascendentales y horrorosas que sucedieron durante el menemismo, como por ejemplo los indultos, ¿no? Claro. O el alineamiento a Estados Unidos, las relaciones carnales con Estados Unidos. No tenía esa capacidad crítica en ese momento, pero pasando el tiempo, si bien yo mi identidad era peronista, me empecé a frustrar, me empecé a alejarme, a distanciarme, a encontrar diferencias con el tiempo, hasta que se produce, bueno, directamente el gobierno, inicia el gobierno de la Rúa, la catástrofe económica del 2001, y yo dije, acá hay también contextos, ¿no? Es decir, los últimos años del menemismo fueron pésimos, y ahí empecé a comprender lo que era el liberalismo, ¿no? Mi formación se venía desarrollando sobre lo social, ¿no? Lo político, lo económico no era algo al que yo tenía acceso, o no acceso, sí tenía acceso, pero no tenía avidez por informar más allá de mi identidad política, que era peronista. Pero fin del 99, 2000, yo había puesto en duda mi peronismo. Empezaba a poner en duda mi peronismo. 2001, escuchando las cacerolas, decido desde el balcón de donde vivía ir hasta el Cid Campeador, que era el punto de concentración donde había gente. Voy al Cid Campeador, de ahí voy hasta Plaza de Mayo, vivo esa experiencia, ¿no? De las palmeras de Plaza de Mayo encendidas fuegos, el cacerolazo, hijos, me acuerdo, yendo por el Poto Irigoyen, etcétera, esa noche. Después asisto por televisión los hechos del 20 de diciembre, y ya digo, no, yo no puedo ser peronista. Para mí el peronismo era eso, era el menemismo, Claro. era el liberalismo. Entonces empecé a decir, no, yo soy de izquierda. Empecé a identificar con la izquierda. Bueno, después viene... ¿Estoy haciendo muy larga la respuesta? No, para nada. Ya ni me acuerdo cuál Es fue la pregunta preferible. inicial. No, es que es preferible ¿Sí? porque es mucho mejor un invitado que no da charla que... Bueno. No, está Pero sí, es eso. Sí. No, pero no sé cuánto interés puede tener esto en la entrevista. Sigan preguntando. No, por favor, entonces, eras de izquierda y cómo No, era? mira, claro, empecé a tener una posición más de izquierda. Y en ese tiempo, bueno, después viene las elecciones 2003, la catástrofe económica. En mi caso particular la pasé mal, ese 2002 más que el 2001. Recuerdo, yo vivía solo, ¿no? La mujer que me crió estaba en pareja, entonces no vivía siempre en la casa donde yo vivía en ese momento. Recuerdo algunas noches no tener absolutamente nada para comer, ¿no? Tenía que esperar a dormir para el otro día, tenía un mango para viajar, quizás la veía ella, o el trabajo, cobraba algo en el trabajo. Yo trabajaba en una empresa, yo trabajaba en Telefónica Argentina. Calle, esta es Bolívar, la siguiente,
para atrás. Defensa. Defensa 143, sede de Telefónica Argentina. Después de muchos años, me enteré que mi viejo trabajaba en Defensa 143. No. Tremendo, acá a la vuelta. Sí, pero en Entel, cuando la empresa de telefonía era del Estado, ¿se entiende? Claro. Bueno, entonces, en el fin del 2001 me despiden, ¿no? Despidos masivos, me despiden, entonces yo quedé en la nada. Y me puse a buscar, me imprimí un currículum, busqué empresas de Internet, y dije, bueno, trabajo en Telefónica, en la empresa de Internet Telefónica, es la más grande, voy a conseguir trabajo rápido. No conseguía, mandaba currículum, no conseguía, hasta que dije, no, basta, imprimo y voy a recorrer empresas de Internet caminando. Caí en una de Avenida Belgrano, a esta altura, Belgrano acá y Bolívar, que daba vía Internet de banda ancha, sobre todo a empresas de despachantes de aduana. Y dije, yo trabajé en Telefónica, dejo mi currículum y la secretaria me dice, bueno, está el dueño acá, espérame 5 minutos. A los 5 minutos me entrevista, me dice, bueno, listo, empecé a trabajar mañana y nada, a patear, a vender servicios de Internet por toda esta zona. Entonces, hubo días que, bueno, ese 2002 que no me faltaba para comer. Después lo resolví al día siguiente, pero era así, justito, era márgenes muy justitos. Y recuerdo llegando a donde hay una confitería que hace muy buenas medialunas, que está acá cerca de la estación Bolívar, que me imagino que la conocen. Me acuerdo que una persona me estaba pidiendo plata. Y yo le digo, disculpame, mi hermano, no tengo la heladera vacía. Y me acuerdo que el tipo me respondió algo que aún lo recuerdo. Y hasta recuerdo la cara de esa persona. Me dice, por lo menos tenés heladera. No, me mató. Era una situación trágica, realmente trágica, el 2001, 2002. Y después, se aceleran los procesos, la elección, y cuando empieza a aparecer Néstor, en el ámbito, ¿no?, más mediático, las entrevistas, tratar de colgarse de alguna esperanza, yo empiezo a ver su proceso, me empiezo a interiorizar, qué sé yo, vía medios de comunicación o el acceso a diarios. La idea era que Néstor era un buen administrador de Santa Cruz, ¿no? Eso era peronista, era nuevo, era un buen administrador de Santa Cruz. Eso me empezó a sonar, había referencias de Cristina, que era, digamos, ¿no?, que se imponía, que era cojuda en sus debates parlamentarios. Y entonces con un amigo así también de la infancia, de aquella época, dijimos que éramos peronistas los dos. No, me parece que el camino es Néstor Kirchner, okay. Sí. Néstor Kirchner. Así que, así como un ciudadano de a pie, deposité esperanzas en Néstor Kirchner en ese 2003. Y bueno, le voté a Néstor en esa elección y bueno, nada. Y en esa vuelta ideológica al peronismo también, en relación con tu identidad, ¿cómo fue cuando empezaste en el Consejo Federal de la Juventud? Es que en realidad lo voto a Néstor, pero yo todavía seguía teniendo alguna distancia con el peronismo. Me había quedado ese reflujo, Es muy complicado después de una crisis que no solamente fue económica, o sea, fue una crisis política total. Sí, sí. Todavía me quedaba un sinsabor del peronismo, por más que haya votado a Néstor, ¿no? Y bueno, nosotros compartíamos, bueno, después vino el acto de la ESMA, de recuperación de la ex ESMA, entonces, bueno, ahí... a partir de ese acto yo conozco a Alicia Kirchner, después a Néstor, ahí Alicia me dice, venía a trabajar conmigo, yo renuncio al trabajo que tenía, que era una empresa de IT, una empresa de tecnología de la información, voy a trabajar a la privada de la ministra de Desarrollo Social. Para mí era un mundo nuevo, fascinante, yo
pensaba que uno no podía solamente vivir para autoabastecerse en términos de cobrar un ingreso y solamente tener un trabajo que sea solamente eso, cobrar un ingreso. Me parecía que la vocación pública era mucho más atractiva, ayudar al otro, solucionar problemas. Entonces me parecía fabuloso ese hecho de trabajar con Alicia Kirchner. Y ella me preguntó, bueno, yo estaba en su periodo, y me dice, bueno, pero ¿dónde te gustaría, qué área? Porque yo pensé un área para vos. Dije, mira, a mí me gusta la niñez, porque yo había estudiado magisterio. Yo en la iglesia donde estaba, una iglesia evangélica, siempre había estado con niños en escuela dominical, ¿no? El estudio de la Biblia, una cosa bueno, que se hace en las iglesias, apoyo escolar en villas, esas cuestiones sociales. Decir, bueno, entonces yo tenía esa vocación. Me dije, no, yo te pienso en juventud, me decía Alicia. Bueno, está bien, qué sé yo, bueno, está bien. O acepté juventud. Entonces me manda ahí el Consejo Federal de Juventud. Y bueno, después viene el verano, yo tenía un tío materno que vivía en ese momento en Costa Rica, yo lo había visto de una sola vez y ir a ver a mi tío a Costa Rica era la manera de acercarme a mi mamá, que me cuente cosas de mi mamá. Yo estaba en plena búsqueda, ¿no?, de mi identidad, quería saber de mi mamá, de mi papá. Calculé que yo a mis 25 años recupero mi identidad, entonces necesitaba en todo ese tiempo buscar anclajes, ¿no?, de la reconstrucción de mi identidad, que es un proceso. Y entonces voy a ver a mi tío y aprovecho y digo, bueno, ya que voy a ver a mi tío en Costa Rica, me cruzo y voy a Cuba. Entonces, antes de ir a Cuba, yo le digo a Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas, le digo, Estela, ¿qué contacto tenés en Cuba para que vaya a ver? Voy a ir ahí, no sé, con la mochila. Me dice, bueno, anda a ver a Jesús Cruz. Okay, entonces me da el teléfono. Llego a La Habana y lo llamo por un teléfono público, digo, hola, Jesús Cruz. Y dice, sí, ¿cómo andás? Y bueno, mira, yo soy un nieto de las abuelas, quiero conocerte. Entonces me vino a buscar con su auto Lada de la época soviética. Y entonces nos fuimos a la casa, ahí a un patio, y empezamos a hablar. Y bueno, y me dice, pero chicos, ¿cómo tú no vas a ser peronista? ¿Pero cómo fue un cubano te peronizó? un cubano. Dice, no, pero... Perón. Dice, bueno, y vos sabés que empezamos a debatir, a hablar, y él me contrastaba, me las refutaba todas. Y yo puedo decir que en Cuba me volví al peronismo. Es una anécdota personal, linda. ¿Y sabés algo de la vida de Jesús Cruz? Sí, Jesús, que acá no me escribo, sí. Ah, sí, ok. Sí, Jesús fue el encargado de todos los niños que fueron a Cuba, los niños de la conducción de Montoneros, que estuvieron muchos años viviendo en Cuba. Entonces, claro, Jesús conoce al actual embajador argentina en China, a Bacán Narvaja, a la titular de la ANSES, a Roberta, a varios de los chicos, ¿no? Y después te metes de lleno a la legislatura, o sea, ya elección popular, o sea, salteando quizás algunas cosas que hiciste en el medio. Sí. Y ¿cómo fueron los años de Ibarra en la ciudad? Hoy como legislador. Yo en realidad... Cuando terminó, ¿no? Yo asumo en el 2007 y fue justo en diciembre de 2007 cuando asume Macri como jefe de gobierno. O sea que yo no viví como legislador el proceso de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. Pero esa transformación quizás de mandato, ¿cómo la viviste? ¿Y cómo fue la articulación quizás con las distintas fuerzas en comparación con la actualidad ahora en la ciudad? Bueno, esos primeros años, no sé si tengo tanto recuerdo de esos primeros años en la legislatura. Para mí era todo un proceso de aprendizaje, porque yo no era mi deseo ir a la legislatura. Casi que me obligó Néstor, ¿no?, a que vaya. No, me obligó Néstor a que vaya a la legislatura, porque yo trabajaba con Alicia en Desarrollo Social, en el Consejo de Juventud. Entonces viajábamos por las provincias, íbamos con las comunidades jóvenes, comunidades huarpes, comunidades originarias, bueno, distintos hechos de política social. Entonces Néstor, me acuerdo que un día me llama y me dice, bueno, quiero que seas legislador. Y yo, no, Néstor, yo estoy bien acá en Desarrollo Social, yo quiero trabajar en Desarrollo Social. No, tenés que ir a la legislatura ahí.
no, pero no me gusta esa legislatura. Tenía mala fama la legislatura, ¿no? Claro. El viejo, antiguo Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, nada. Obviamente, después de la Constitución del 94 de la Ciudad de Buenos Aires, del 96, perdón, bueno, se reformó, bueno, pasó a tener otro tinte, pero no me entusiasmaba mucho. Entonces, bueno, nada, fui de candidato, ¿no? Después terminó entrando a asumir mi mandato, porque Ginés, Ginés se va como embajadora a Chile. Y entonces, bueno, nada, fue, yo te diría, creo que fue uno de los primeros, junto a otro compañero, Gómez Bull de Santa Cruz, uno de los primeros cargos que tiene, el primero o el segundo, o el simultáneo, que tiene la cámpora, ¿no? En el Estado. Y lo vivimos como, bueno, un proceso donde la juventud se iniciaba en un ámbito tan importante, así que lo tomamos con mucha responsabilidad. Obviamente hay un periodo de aprendizaje. Quizás uno piensa anticipadamente que puede transformar más desde un lugar legislativo que el que efectivamente se puede realizar. No obstante, las leyes transforman. Obviamente, las leyes transforman. Ahora, llegar a una ley, ¿no?, que transforme también es complejo porque requiere convencer a las otras voluntades. Cuando las leyes tocan intereses, obviamente hay quienes defienden los intereses que vos estás tocando. Entonces, pero es apasionante la tarea legislativa. A mí me preguntás hoy, no volvería a la tarea legislativa. Hoy pienso de esa manera. Ni siquiera la nacional cuando No, porque tiene, bueno, no sé, después de haber pasado como ahora que tengo esta experiencia del Ejecutivo, no, sin dudas que el Ejecutivo tiene otra dinámica, transformada, generás, nada. Es más retórica la tarea legislativa. Y bueno, es absolutamente necesario. En el sistema democrático que vivimos, sin duda, lo parlamentario es, obviamente, una instancia y además también es un cuerpo colegiado, entonces requiere que a veces las cosas tardan mucho, pero bueno, esos tiempos también son necesarios porque muchas veces las discusiones requieren que vos cambies artículos de tu proyecto de ley para que finalmente salga. Entonces, bueno, es el ejercicio democrático del diálogo y el consenso, pero a veces es tedioso. Pero después, cuando entraste como diputado nacional, ¿fue por voluntad propia? Bueno, ahí sí, bueno, fue una decisión del espacio, ¿no? Okay. Pero sí. No, yo lo vivía apasionadamente. El tiempo de legislatura, la legislatura te da también un anclaje territorial bueno, importante, estar en los barrios, ir solucionando problemas, ir visitando, hablando con gente. Pero sin duda que el Ejecutivo es el que te permite transformar. Ok, y después, bueno, ya pasando quizás sí, al 2019, sí, cuando está por asumir el presidente, ¿cómo fue el llamado de Alberto para decir, vas a ser ministro de Ambiente? ¿Vos te la veías venir? ¿Cómo era eso? Mirá, lo de Alberto surge a partir de que, bueno, yo venía teniendo diálogo con él desde el 2016. Él se va del gobierno de Cristina en el 2009 y bueno, como que el kirchnerismo había cortado relaciones, ¿no?, con Alberto en ese periodo. Yo ya le he contado esto en algún momento, año 2016, Máximo, ya era diputado nacional, me dice, che, juntémonos, vamos a juntarnos, si te parece, con Alberto, podríamos hacer una cena en tu casa. Así que hicimos esa cena en mi casa. Alberto y Máximo, o sea, se juntaron nuevamente después de casi 9 años. Fue buena, fue amable la conversación. Se va Alberto, bueno, y en ese momento yo le digo a Máximo, me parece que yo voy a seguir, si te parece, sigo hablando con Alberto porque hay cosas para atender, tiene buenos análisis, etcétera, ¿no?
Me parece que era bueno esa reconstrucción, ¿no? de aquello con lo cual nos habíamos distanciado después del 2015. Así que, dicho y hecho, eso fui haciendo esos años, ¿no? Reuniones con Alberto, café con Alberto, debate de ideas, conversaciones. En un momento se me ocurre decirle a Alberto, vos, pero escúchame, tenés que juntarte con Cristina. Y dice, bueno, no sé, si quieres, sí, a mí me gustaría. Yo me encargo. Le dije, bueno, yo me encargo. Entonces, Cristina no hablaba hace muchos años, ¿no? Estoy hablando ahora del 2018. Ahí Alberto había sido jefe de campaña. Alberto había sido jefe de campaña de Randazzo en el 17. Claro. Por lo tanto, bueno, no era el mejor contexto porque estábamos siempre separados, pero dentro del universo al que llamamos campo nacional y popular, ¿no? Que eso también es un hecho de aprendizaje. El universo campo nacional y popular implica distintos sectores, distintas fracciones. No todos van a pensar como uno, ¿no? Y el ejercicio democrático también es darse el lugar para conversar con otro, y aunque no pienses 100% igual, quizás pensás un 95, un 90, un 70, un 50, date la oportunidad de transitar con ese, porque sin duda que es mejor que el liberalismo, que el conservador liberal, que el que no cree en el Estado, que el que cree que las calles son privadas, como dice Milei, o Marra, o el que dice que hay que cerrar el Banco Central. Entonces, como la sociedad es tan compleja en este tiempo, estamos todos tan atravesados por las pantallas, ha ganado tanto lugar el poder económico, los poderes económicos concentrados, se ha metido tanto en la subjetividad de las personas a través de las pantallas, entre otras cosas, que existe una volatilidad en el electorado muy grande y también existe una fragmentación de las sociedades globales, no solamente de Argentina, global. Y eso nos lleva a nosotros a decir, bueno, ante este escenario donde el poder económico ha ganado tanto lugar, sin dudas que nuestro camino va a tener que ser transitar, dialogar, convencer, persuadir, incluso caminar a pesar de que no pensemos igual con el otro. A eso le llamamos ecosistema, ¿no? Universo nacional y popular. Entonces, eso también es un desafío. Bueno, eso lo advertimos en el 16, máximo, cuando dice, juntémonos con Alberto. Yo continúo esa relación con Alberto, a pesar de que las cosas no están bien, porque él había sido jefe de campaña de Randazzo en el 17 y nosotros perdimos por poquitos puntos en Provincia de Buenos Aires con Cristina, pero bueno, entonces ahí es cuando me junto con Cristina y le digo, Cristina, ¿viste Alberto? Está declarando en los medios cosas muy positivas, hablando bien de vos, de nosotros, del kirchnerismo. Digo, ¿por qué no te juntás con él? Al principio me dijo, cuando Cristina no te dice no, te dice, ¿cómo está Cecilia? ¿Cómo están los nenes? ¿No? Te cambia de tema. O dice, ajá, bueno, o mira para otro lado y sigue con sus cosas. Bueno, en este caso creo que fue algo parecido. Pero. Ajá, y mirar para otro lado. ¿Cómo están los nenes? Bien. Bueno. Se acuerda los nombres de los nenes, aparte, digo, se acuerda, tiene una memoria privilegiada. Entonces, pasó unos días y me dice, bueno, Juancito, vení, que quiero hablar con vos. Y bueno, contame, a ver por qué me decías de Alberto. Mire, me parece que esto, por esto y por esto, es importante que te juntes. Entonces Cristina me dice, bueno, puede ser acá, en el Patria, perfecto, listo. Entonces, yo hago la gestión, hablo con Alberto, le digo, mira, tal hora, tal lugar, y no, pero mira, imagínate si yo voy a ir ahí, que si me sacan una foto, pero no, quédate tranquilo, ¿qué fotos te van a sacar? Bueno, pusimos la fecha, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, ahora sí, esto fue el 18, fin de año, diciembre, si no me recuerdo mal, sí, diciembre, porque era justo el día donde estábamos en el Congreso discutiendo, resistiendo la ley provisional del macrismo. Justo ese día. El día que hubo vallas, represión, lío, ese mismo día. Llovía incluso. Y lo esperé en la puerta del Patria, subí con Alberto hasta la oficina de Cristina, abre Cristina la puerta, se saludan, ellos se entran y me volví al Congreso a votar
en contra de la ley provisional del macrismo. Bueno, ahí va, cambiamos de plano, tuvimos un pequeño percance con la cámara. Un cambio angular nos dice Santis. Señor Santiago, por No, mi favor. pregunta era, pensando en el universo nacional y popular, me interesa como la unión del peronismo. Sí, Pensando en, bueno, el gobierno 2019, ahora 2023. sí. Yo digo, con las internas que hubo, ¿falló la unidad? Y si falló, ¿cómo, para pensar para el futuro, cómo puede unirse el peronismo para que no haya fragmentaciones y hacer un gobierno, bueno, unido y de todos? Perdón, y esa unidad la inició Juan Cabandía, ¿no? En el 2018, ¿no? Con esa... ¿Fuiste los primeros en juntarlos? Fue un eslabón, sí, pero fue un eslabón más, eso no. Si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro también, no me puedo adjudicar eso. Sí. Mirá, Santi, yo creo que el único camino es insistir en la conformación de de la robustez de ese universo que es la amplitud del campo nacional y popular, ¿no? Cuando yo digo campo nacional y popular, es en sí mismo una definición, ¿no? Es estar muy de acuerdo, completamente de acuerdo con el rol del Estado, con los derechos humanos, con la distribución del ingreso, ¿no? Sí. Con respecto a la necesidad de la producción, al trabajo, los derechos laborales, a las minorías, a las nuevas demandas. Incluso ahí también tenemos que pensar que puede haber distintas miradas en estos tópicos de lo que conforman casi como el ideario o el reglamento, ¿no?, del campo nacional y popular. Puede haber matices y miradas. No hay que asustarse si existen esas matices y miradas. Ahora, lo que no podemos hacer es construir un proyecto de minoría intensa. Porque no hay nada más antipopular que construir un proyecto de minoría intensa. Porque quienes se perjudican son los que necesitan de la robustez del campo nacional y popular para que defiendan sus derechos. Entonces, con la minoría intensa no alcanza. Es decir, vos podés tener las mejores ideas y ser el más revolucionario de la boca para afuera, pero las mejores ideas son las que se llevan a cabo. Y para llevar a cabo las ideas necesitas juntar muchas voluntades, ir a disputar electoralmente y ganar para transformar. Porque la minoría intensa no transforma de forma agregada, puede transformar sobre nichos. Entonces, el único camino es insistir y reconstruir la unidad del campo nacional y popular. Dentro, o sea, viste, a veces se dice, bueno, arma tu once ideal del fútbol argentino. Para vos el once ideal del peronismo, ¿es como está ahora? ¿Es incorporando más sectores o es justamente yendo a, bueno, el que gana lidera y los otros acompañan? Yo creo que también podemos revisar algunos de los axiomas, postulados, principios del peronismo en términos no de la posición ideológica, sino de lo metodológico. Creo que la sociedad, vuelvo a insistir con esto, la sociedad del siglo XXI, la generación de ustedes, la que le sigue a ustedes, una menos que la mía, es tan compleja, está atravesada por tantos estímulos, a eso llamarle hechos en la línea histórica que fueron significativos, ¿no? Nos vamos muy para atrás, pero la industrialización sin duda es que marcó un antes y un después en la sociedad de este tiempo. La globalización lo mismo, si bien la globalización comienza a fines del siglo XX, se configura, se masifica y empieza a adquirir sus matices y sus componentes más efectivos en el siglo XXI, ¿no? La generación digital, ustedes que son nativos digitales. Entonces, esas sociedades son a imagen y semejanza del mercado del comercio, del mercado del consumo. Es decir, las pantallas tienen un objetivo, ¿no?, que es ponernos como sujetos consumidores de bienes y servicios.
Eso hace que las personas de este tiempo seamos, me incluyo, por más que no sea nativo digital, estamos atravesados por la globalización y las tecnologías, que seamos muy demandantes, incluso insatisfechos sobre los bienes o servicios que consumimos. Y eso todo el tiempo nos lleva a querer innovar y consumir algo nuevo. Es el capitalismo, la sociedad de consumo creada por el capitalismo. Eso también se traduce a la hora de definir quién quiero que me gobierne. Entonces aparece uno por ahí o una por ahí y te dice: yo te garantizo que si gano vas a cobrar en dólares. Entonces, eso es lo que a mí me gusta llamar como el autoritarismo de las emociones, ¿no? Es decir, el vender emociones, que son incomprobables, pero hay muchos que se guían por esas emociones, ¿no? Por la venta de esas emociones. Es como decir: cierra el Banco Central, el Estado te está sacando todo lo que es tuyo. Entonces las calles tienen que ser privadas, como postula Milei. O el que te dice: vamos a encontrar la luz del túnel, estamos llegando, ¿no? Como decía el macrismo, Vidal decía cuando gobernaban ellos. O los que te dicen: bueno, necesitamos una Argentina de paz y amor, qué sé yo, un mensaje más religioso, y hay aquellos que seguían por eso. Sí, incomprobable todos esos postulados emocionales que apelan a tus emociones y trabajan sobre lo que vos estás sintiendo, que sin duda es un problema, porque ¿quién va a negar que hay un problema de inseguridad? Existe, y más los que fueron víctimas de esa inseguridad. Entonces yo te digo: mañana se termina el problema de seguridad, te estoy mintiendo, pero a vos te va a penetrar ese mensaje, ese metamensaje. Entonces esa zaraza de las emociones que te quieren vender está muy presente, y yo creo que hay nuevas demandas en la sociedad que requieren que nosotros del campo de la Nación Popular pensemos también esas demandas, esas nuevas demandas. Incluso a veces son infinitas esas demandas, y que trabajemos en consecuencia. Entonces, nuestras posiciones, nuestras banderas, ¿no? Las 3 banderas del peronismo, nuestros postulados, nuestra ideología, nuestra intensidad, porque siempre un proyecto político necesita un sector dinámico y con intensidad, pero con eso solo no alcanza. Y necesitamos de eso, pero también interpretar a estas nuevas generaciones, que son muy demandantes y que están inundadas de las pantallas y de la venta de emociones que le proponen desde los canales de televisión, y que les proponen, en definitiva, los poderes concentrados. Que los poderes concentrados tienen representantes y tienen partidos, que eso que cuando gobiernan son los que achican el Estado. Ahora yo te pregunto: ¿las potencias económicas del mundo tienen un Estado chico o grande? Grande. Tienen un Estado grande. Y Milei dice que hay que achicar el Estado. Y dice que nos va a llevar a ser una potencia. Entonces, para desagregar toda esa malicia de la comunicación que está dando vueltas, es necesario que el campo nacional y popular, además de sus banderas, también se permita abrir y también poder conectar, vincularse, empatizar con las nuevas demandas. Ambiente es una de esas nuevas demandas que no podemos desconocer. El género, el campo nacional popular, la agenda de género la tomó y la agarró, y muy bien. Ahora, hay otras más también. Las pymes, la seguridad, el desarrollo productivo, la producción. El peronismo es, no sé de qué momento se creó la idea, quizás por errores propios, de que nosotros no somos enemigos de los empresarios, pero ¿cómo? Y aparte, ¿cómo nosotros vamos a tomar a un empresario que tiene una peluquería, que tiene 2 peluquerías o una panadería, al mismo nivel que Pablo Roca? Es una estupidez más grande. El empresario es el pyme. El 85% de los empleos son pymes. El empresario es nuestro aliado. El empresario pyme necesita del consumo interno, necesita de la dinámica económica. Lo único que puede garantizar ese consumo interno es el campo nacional y popular. El resto de las ideas que andan dando vueltas concentran la economía en pocas manos.
Entonces, hay cosas que tenemos que revisar dentro del peronismo, Bueno, sin dudas. Recién dentro de las cosas que decías que dentro del peronismo se tenían que revisar, hablabas de la metodología del Sí. peronismo y también mencionabas al liberalismo. O sea, dentro de esa metodología, Sí. la llegada a los jóvenes, Sí. o a la gente quizás de nuestra edad, un poco más grandes, ¿crees que es una de las cosas que se debería revisar? Yo el otro día le dije en una entrevista, nosotros antes, hace unos años, teníamos una metodología, una dinámica que éramos rock and roll, ¿no? Éramos rock, éramos disruptivos rock. Y hoy siento que estamos más del lado del tango nostálgico, ¿no? Es decir, todo pasado fue mejor y entonces hablamos de que hace 10 años recuperamos YPF, que obviamente lo reivindicamos, o ¿cómo no vamos a reivindicarlo? Que hace 15 años recuperamos la Exesma o que hicimos la asignación universal, todos valores importantísimos, pero no podemos quedarnos solamente en eso. Porque hay otras generaciones que ni siquiera nacieron, después de iniciar el kirchnerismo. Es decir, ¿qué año nacieron ustedes? 2006, 2005. Bueno, 2005. tienen 2 años, 3 años cuando asumió Néstor. Entonces, no han vivido esa etapa. Pueden estudiarla, pueden leerla, pueden tener la historia oral de sus familiares, etcétera. Pero sin dudas que además, también Néstor decía algo que era importante, lo dijo en el 2003, cambio es el nombre del futuro. El cambio hace lugar en el seno de una sociedad que es completamente dinámica, más en estos tiempos. Entonces, sin dudas que necesitamos revisar también esos métodos y los principios son los principios, son principios. Incluso yo te diría que el peronismo es un sentimiento, ¿no? Los sentimientos son mucho más que las emociones son efímeras y los sentimientos son para toda la vida. Ahora, a esos sentimientos hay que sumarle también las nuevas demandas, ¿no? También hace un rato hablabas de... Me quedé con el llamado de Alberto para Sí. pasar un poco a ambiente Sí. en específico. O sea, vos sabías quizás que ibas a estar dentro del gabinete Sí. por cómo venías hablando, pero ¿te veías venir a ambiente? No, yo incluso había pensado en otra área. ¿Desarrollo social? No, había pensado en innovación, ¿no? Sí, porque me parecía que las redes y que la comunicación con las nuevas plataformas, me parece que ahí teníamos que revisar algo. Me parecía que el mundo IT era algo que teníamos que hemos hecho mucho, toda la fibra óptica que tenemos en el país, miles de kilómetros, más de 5.000 kilómetros de fibra óptica, no me estoy quedando corto, me parece, pero yo no me acuerdo la cifra. Mucho. Todo eso fue gestión de Devido, gestión de Cristina, INVAP, Devido, INVAP, los satélites, o sea, hay mucho ahí para mostrar. Lo que pasa es que siempre tenemos un problema. Somos malos comunicando, somos malos mostrando. ¿Desde dónde? Desde nuestros gobiernos. Somos malos mostrando. Es como ahora, la cantidad de obra pública acá, de viviendas que se están haciendo. Bueno, 100.000 viviendas inauguró Alberto hace poco. El macrismo hizo 15.000, imagínate. La zaraza esa de la sala de primero de infancia que había anunciado, no existió. Sí, ahí trabajan, mirá cómo trabajan con las emociones. Ellos comunican lo que no hacen. Nosotros no comunicamos lo que hacemos. Es un problema, ahí estamos en un problema. Entonces hay que mejorar eso, ¿no? Ok. ¿Y crees que los medios de comunicación... Entonces, perdón, Sí, sí, Sofi, no. no te Sí, termino sí, de contestar. sí, Entonces yo pensaba más en esa área. Entonces, cuando Alberto me dice el desafío, bueno, necesitamos que sea una persona joven por la agenda joven de ambiente, yo lo asumí. Pero ¿sabes por qué? Sin tener los suficientes conocimientos específicos sobre la materia. Igual ya también te había precedido un rabino, o sea. Nada, pero más allá de eso, es decir, esto es algo que es general para el Estado en sí. Primero que cuando vos estás en un ministerio,
primero asumen idóneos, ¿no? Tu equipo lo conformás con idóneos específicos u idóneos de la gestión pública. El ministerio de por sí tiene muy buenos profesionales idóneos de las áreas. Asumimos con más personas idóneas. Federico, el viceministro, por ejemplo, reconocido, un biólogo de muchos años de la agenda ambiental. Pero hay algo que la turba mediática, no toda, por supuesto, no quiero estigmatizar a nadie, esta vez no contempla. ¿Qué es la capacidad de gestión y el conocimiento de gestión? Vos podés traer al número uno del CONICET a que asuma el ministerio, que tiene todos los títulos, biólogo, posgrados, donde quieras. Ahora, si no sabe de gestión, no va a poder llevar a cabo las ideas que tiene. Entonces, el Estado también tiene que estar atravesado por aquel que tiene capacidad de gestión. Y aquel que tiene capacidad de gestión en el seno del Estado, de un país como el nuestro, federal, tiene que tener la capacidad para saber vincularse con un gobernador, con un intendente, con 2.300 intendentes y con 23 gobernadores. Okay. ¿No? Para llevar a cabo las políticas públicas. Porque vos podés tener las mejores ideas, sacadas de la academia, estudiada, recontra estudiada. Vuelvo a decir, las mejores ideas son las que se llevan a cabo. Si vos no tenés conocimiento de gestión del Estado, haces agua. Fíjate lo que le pasó a Aracre, que justo mencionábamos antes. Todo bien, bueno, pero se puso a hablar de la reforma laboral, recién llegás, Aracre, dale, venís de Monsanto, todo bien, qué sé yo, ¿viste? Bueno, no importa. Pero, ¿qué te pones a hablar de reforma? ¿Sabes la orina que tenés que juntar para poder hablar de la reforma laboral? ¿No? Entonces, me parece que, perdón por la metáfora, no es pero vieron cuando haces un análisis, ¿no?, de sangre, etcétera, tenés que juntar orina, bueno, sacar sangre, bueno, es una metáfora. Pero, es decir, entonces, me parece que nada, se necesita ser consecuente con ello, ¿no? El Estado es un lugar complejo que requiere de conocimientos técnicos basados obviamente en la ciencia, en la academia, en las personas con formación específica. Bueno, y después la capacidad y la formación también, la experiencia para poder ejecutar adentro del Estado, ¿no? Pero entonces, o sea, a vos como te tocaron muchas situaciones de emergencia, no sé, con la sequía, con Sí. incendios, o sea, ¿cómo? Todas las plagas, ¿no? Nuestro Creo- gobierno está todo- atravesado por todas las plagas. Pero, ¿no? o sea, ¿cómo era? Todo... El efecto La Niña, sequía 3 años consecutivos, altas temperaturas, picos de los últimos más altos de los últimos 100 años, Fondo Monetario, pandemia, guerra Ucrania, ahora dengue, no sé qué. Claro, todo, pero, o sea, ¿cómo era atravesar todo en situación de emergencia? Yo no me olvido más, por ejemplo, un día que... Y más vinculado con las nuevas tecnologías y la militancia climática. Sí. Me acuerdo de que una vez una influencer o algo así sube un reclamo por los incendios y dice, le escribió al ministro, me cansé, le voy a mandar un WhatsApp y muestra... o sea, ¿cómo lidiaste con eso? No, bueno, No con los mensajes de la influencer, Sí. sino el manejo. Sí, no, a ver, viste que haría, cuál sería lo habitual de que alguien viene a hablar mal de la gestión anterior. Bueno, voy a tratar de correrme de ese lugar. Pero lo cierto es que no había una estructura para incendios forestales del Estado Nacional. Es decir, porque a que yo sucedí a mi antecesor, el mismo gobierno le sacó el área del combate a incendios forestales. A mi forma de ver, por inoperante. Se lo sacaron, lo mandaron a seguridad. Lo que nosotros hicimos es restituir la situación del combate a incendios forestales y volverlo a la órbita de ambiente. ¿Por qué? Porque la órbita de ambiente tiene una mirada integral sobre el fuego. No tenemos la lógica de vamos, apagamos y nos vamos. No, sino que la lógica, la cosmovisión, el paradigma ambiental está pensada desde la prevención, desde el ataque y hasta el último día no te vas. No es que listo, lo apagué. No, tenés que hacer guardia de cenillas, tenés que revisarlo, tenés que sobrevolarlo, tenés que tener
Y hay otro factor que me parece que es importantísimo, que es el factor federal. Muchas veces interpretamos lo público como si no fuésemos un país federal, en muchos ámbitos, en lo ambiental también. Y lo cierto es que, al ser un país federal, las provincias le delegan a la nación ciertas competencias, pero las competencias originarias son de las provincias. Hay unas que están delegadas por Constitución y no. Pero la naturaleza, el artículo 124 de la Constitución, establece que los recursos naturales son originarios de las provincias. Por tanto, la provincia decide qué hacer con su suelo. Si planta soja, maíz, ganado, si pone un parque provincial, o si le cede a la nación para que haga un parque nacional, la tierra. Pero la responsabilidad primaria del fuego es de la provincia. La ley de fuego establece que la nación tiene que ayudar a la provincia cuando la provincia se lo solicita. ¿Sí? Nosotros somos hombres públicos de la gestión pública, nuestro reglamento, nuestras actuaciones están regidas por las normas, la Constitución, las leyes. Entonces, así, después aparecen los que dicen, no, tenés que ser vos porque vos sos el Ministerio de Nación y tenés que vos ir a pagarlo. No, a mí me tiene que solicitar la provincia. Lo que ha pasado en algunos momentos es que la provincia no me solicitaba. No me solicitaban. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Fortalecer el Servicio Nacional de Combate de Incendios Forestales de Nación. Entonces empezamos a comprar camiones, ropa, Pulaski, pala, mochila ignífuga, cascos, camiones, chipeadoras para reducir material combustible, resto de poda, de los bosques, alquilar más aviones. Ahora estamos próximos a iniciar el proceso de compra de aviones, que bueno, ya lo vamos a anunciar. Alquilar un avión a Canadá, un helicóptero gigante a Canadá, un Chinook, para que apague mucho más rápido. Crear una nueva fuente de ingreso. No tenía fuente de ingreso, nos ayudó Massa ahí. Massa dijo, no, pero escúchame, los bomberos voluntarios tienen un 5 por 1000 de las pólizas de seguro. Los bomberos voluntarios para que se reparten en todo el país dependen de seguridad, del Ministerio de Seguridad. Y nosotros dijimos, bueno, entonces tengamos una alícuota de los seguros, de las pólizas de seguro, para incendios forestales. Massa lo puso en el presupuesto 2022 cuando era presidente de la Cámara. 2021. Y a partir de ahí, 2021, o sea, a nosotros nos pasan el fuego a fin del 20. Y en el 21, a mitad de año, empezamos a traer los fondos. Empezamos a comprar, equipar a las provincias. Nos equipamos nosotros, equipamos a parques nacionales, creamos nuevas bases de incendios forestales de Nación, que solamente tenía una, tenemos 3, y empezamos a darle a las provincias, equipo, todo. Si ustedes ven mis redes, todo el tiempo estoy dándole equipamiento a las provincias, camiones, etcétera. Sos como Papá Noel. Bueno, no, porque es la plata de todos, porque los seguros son de todos. La mitad de nuestro presupuesto para el fuego es repartido por las provincias. ¿Por qué? Porque las pólizas de seguro las hace acá, en Chaco, en Santa Cruz, en La Rioja o en Provincia de Buenos Aires. Y son de todas las provincias, no son de Nación. Entonces hay que repartirlos. Entonces, pero también fue un trabajo de convencer, de hablar, sentarse con los gobernadores. Había gobernadores que no le prestaban atención al fuego. La verdad. Y nos sentamos, dialogamos. Yo creo que algunos se habrán asustado también por algunos incendios que fueron muy conocidos. Y hoy yo te diría que la mayoría de los gobernadores, la gran mayoría, hoy ven el fuego con otra mirada y son mucho más proactivos que lo eran antes. No obstante, hay una tradición de gobernadores de provincias que siempre abordaron muy bien el fuego, ¿no? Sobre todo las patagónicas. Y yo lo digo, no me ruborizo, al contrario, porque ese es el ejercicio democrático. Jujuy ha hecho un trabajo enorme con respecto a estos signos políticos, ¿no? Con respecto al fuego. Misiones, para sacarse el sombrero. Jujuy, bueno, y hay provincias que están iniciando un proceso de equiparse. La Rioja está equipando muy bien.
Santa Fe está en el proceso de equiparse muy bien también. Y entonces esa fue la clave. Mirá, en este verano, que fue el verano de mayor temperatura histórica, ¿no? Después de 100 años hubo picos de temperatura, y acumulada, sequía acumulada. Por eso es lo mismo que vos tengas una sequía mañana, que vos tengas una sequía hace 3 años consecutivos. O sea, el material combustible se acumula, la tierra pierde nutrientes, está más propenso a que se prenda fuego, a que se convierta en un material combustible muy fuerte. Entonces, el peor verano nuestro fue el mejor año de actuación de combate a incendios forestales. No fue noticia prácticamente durante este verano. Ahora estamos en temporada baja, abril-mayo. Y en invierno, la región centro siempre es para prestar atención, y centro es para prestar atención. Pero estamos más equipados que antes. No obstante, no significa que no existan nuevos focos que estén durante mucho tiempo, muchos días. Pero claro, ¿por qué no vamos al hueso? ¿Por qué no vamos a quienes lo prenden? ¿Por qué la justicia no actúa y reprende con todo el peso de la ley y castiga en el marco del proceso penal a los que prenden fuego? Ahí esa pata está faltando. Esa pata está faltando. ¿Y vos crees que, relacionado, yo me acuerdo que cuando fue noticia que había muchos incendios, Sí. se generó todo un discurso de que la gestión era un desastre, ambiente, y justamente los triunfos de la gestión no se habla mucho. ¿Crees que eso es un error de cómo se construye el discurso? ¿Vos crees que la construcción del discurso sobre la gestión está manejada por otra gente que después hace que no salga a la luz de las buenas noticias? O sea, que el gobierno ha perdido el poder del discurso. Claro. Nunca va a ser noticia que no se prendió fuego algo. Siempre va a ser noticia que se prendió fuego algo. Es como decir, nunca va a ser noticia que evitaste miles de muertes porque tuvimos un buen sistema de salud en el COVID. El error es pensar que ahí está tu potencia, que eso es un hito. Nunca va a ser un hito que vos evitaste tantas muertes. Tampoco va a ser noticia. Internamente vos podés decir, bueno, hicimos bien la tarea, pero la noticia va a ser la cantidad de muertes. Bueno, con el fuego, las lamentables muertes, ¿no? Vinculadas al COVID en el mundo. Con el fuego pasa algo similar. Pero sí, por ejemplo, hemos tenido algo positivo. Hace poco tiempo creamos nuestro cuarto parque nacional en esta gestión, Laguna de Palmar, en la provincia de Chaco, y fuimos a la Cámara de Diputados al momento de la votación. Y los discursos de los legisladores, de los diputados, diputadas, la verdad que me sorprendió, porque no solamente los de mi partido hablaban bien de nuestra gestión en tema de parques nacionales y del fuego, sino que también diputados de Corrientes, un diputado de Corrientes, otro Graciela Camaña, que no es de nuestro partido, otro más de la oposición, de Chaco, hablaban bien de la gestión de ampliar los parques nacionales, y el de Corrientes habló específicamente de lo que lo habíamos ayudado con el fuego. Y Corrientes tuvo incendios este verano. Es más, todavía tiene uno que está controlado, que como está muy subterráneo, no puede cambiar de categoría, no se puede declarar extinguido, porque es muy subterráneo, pero si vos comparás este verano con el verano anterior, entonces no importa que no sea noticia que hemos mejorado sustancialmente el abordaje. Lo importante es que tomemos conciencia todos y que los estados municipales, provinciales y nacionales continúen una senda, que es esta, ¿no? Que es esta, la de pensar en el Estado, porque ¿quién va a pagar el fuego si gana Milei? Y con esto de tomar conciencia y de todo eso, además para tomar medidas así más a largo plazo que puedan continuar, la ley de educación ambiental, ¿te parece que es parte de esto, digamos, que es para que las nuevas generaciones que también buscan, digamos, esta perspectiva dentro de los gobiernos, ¿te parece que es importante formar a la juventud en esto? Sí, ese fue el espíritu, ¿no? El espíritu de la ley de educación ambiental, que fue para nosotros, nuestra gestión, fue un hito, pero
fue una ley construida con los movimientos ambientalistas, ¿no? Y sobre todo de la edad de ustedes, esos pibas que abrazan la agenda, que se organizan. Y bueno, fue nuestra voluntad política de convencer al ministro de Educación, de convencerlo a los ámbitos vinculados a la comunidad educativa, que a veces no es tan sencillo, a los gremios. Por eso, ves que cuando volví a la gestión, ¿no? Es necesaria los conocimientos específicos, pero también la capacidad de poder llevar a cabo, ¿no? Porque esa capacidad bueno, los que venimos abrazando la militancia, la política, nos permite poder sentarnos con un gremio, sentarnos con otro gremio, con los consejos escolares, con la comunidad educativa, con los ministros de educación, con las provincias, con el Consejo Federal de Ambiente, con el Consejo Federal de Educación, porque ustedes saben, somos un país federal y las currículas también son determinadas en las provincias. Hay una estructura común a las provincias de conceptual, de contenido, de currícula, y después las provincias también tienen autonomía en relación a los contenidos para sus provincias. Y bueno, hubo que convencer a ese universo para ponernos de acuerdo y decir, listo, vamos con la ley de educación ambiental. Y eso nos garantiza que las próximas generaciones tengan conocimientos básicos de educación. No, pero también hay que decir que eso va a haber impacto real, vamos a empezar a ver impacto real en los próximos años, pero el tema es tan urgente que no nos podemos quedar, bueno, tranquilos, listos, tenemos educación ambiental, tenemos que actuar ahora, ya, ¿no? Sí. Y Juan, dentro de esta crisis económica sobre juventud, también mencionabas hace un rato la justicia. Me gustaría preguntarte cómo se puede quizás encontrar un equilibrio entre la militancia ambientalista y el desarrollismo. Por ejemplo, el caso de la exploración offshore en la costa. ¿Hay alguna forma de encontrar un punto intermedio como para ese desarrollo económico sin dañar tanto al medio ambiente? Sí, es un debate del sur global que tenemos que dar. Y hay que darlo con los pibes, con las pibas, los movimientos ambientalistas, con la academia, con el sector productivo. Primero, nosotros tenemos que concebir que la agenda ambiental no es antiproductivista, pero pone reparos. No podemos producir como se producía en el siglo XX. Hay que tener criterios de sostenibilidad. Sobre todo en esta etapa que estamos viviendo lo que la academia determina como el antropoceno, ¿no? La afectación al planeta por la actividad humana, ¿no? Somos 10.000 millones de habitantes, ¿no? En noviembre del año pasado llegamos a 10.000 millones, 8.000 millones de habitantes. En 10.000 millones la ciencia determina que ante la presencia de 10.000 millones de habitantes, si bien la tasa de natalidad está en baja, incluso en países que antes tenían un crecimiento exponencial, como China está en baja realmente, India todavía sigue con un altísimo índice de natalidad, pero todo indica que en un periodo de tiempo estamos próximos a esos 10.000 millones de habitantes. Ahí entraríamos en un proceso peligroso, lo que se determina como colapso ambiental, saturación del planeta. Bueno, y eso podría ser un problema. Al mismo tiempo, hay que decir que las personas somos parte del ambiente, ¿no? Somos parte del ecosistema. Entonces, las personas tienen que tener necesidades básicas satisfechas. Para tener necesidades básicas satisfechas se necesita producir. No es posible satisfacer las necesidades de las personas sin producir. La producción no puede ser como el siglo XX, ni puede ser como lo hicieron los países ricos. Entonces, tenemos que producir bajo criterios de sostenibilidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en cómo hacemos para incluir. Nosotros en el sur global, en nuestro país en particular, tenemos dos desafíos. Saldar las desigualdades económicas del siglo XX y asumir los desafíos del siglo XXI, que es el ambiente, que es el cambio climático. Europa y Estados Unidos y Canadá no tienen el segundo problema, el primer problema, que nosotros sí tenemos. No tienen que saldar las desigualdades del siglo XX. Ya las tienen saldadas. Sí tienen las del siglo XXI, más que nosotros. Las emisiones de gases de efecto invernadero
¿Dónde están ubicadas geográficamente? En el norte. El 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero son del hemisferio norte. Ahí tenés que excluir América Latina y el Caribe y los países del sur asiático. Ahí tenés que meter Estados Unidos, Canadá, Europa, China y Rusia, India. El resto representamos el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que está pasando es que no debemos permitir que la agenda ambiental sea un instrumento de los países concentrados para postergarnos y postergar nuestro desarrollo, como fue Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nosotros en el mar tenemos gas, algunos dicen un vaca muerta más, tenemos gas, una cantidad de gas, que no solamente va a ser usado para nosotros, porque ya incluso en esos próximos años va a crecer, se va a duplicar la producción de gas de vaca muerta, que incluso ya nos está llevando a exportar después de 15 años a Chile nuevamente, y está proyectado un nuevo tramo del gasoducto para Brasil, para abastecer Brasil, con el gas de vaca muerta, además de evitar 5.000 millones de dólares anuales del gas que hoy importamos, del gas licuado que hoy importamos de otros países. Entonces nos vamos a abastecer y exportar con vaca muerta. Y si ese gas que está en el lecho marino puede ser utilizado por China y por Europa, que queman carbón y son los máximos emisores de gases de efecto invernadero, ¿no hay que usarlo? Porque Chile, si no usan ese gas que está ahí, si Europa no usa el gas que nosotros tenemos ahí, y no le va a comprar más a Rusia, y China no le alcanza con lo que producen ellos y con lo que le da China. Entonces, claro, me quedo tranquilo con mi conciencia de que yo no uso ese gas y China sigue quemando carbón y emitiendo gases. No, la agenda ambiental es una agenda global, no es solamente nuestro país. Entonces, lo que no podemos aceptar es que estas ONGs o esta posición de Saraya, de ámbitos internacionales, de coloquios, de encuentros, que es un gastero de guita y incluso de uso de aviones al pedo, que se hacen para tener encuentros que no se definen nada, como en las COP, ¿no? Excepto la de París, el resto nada, Saraya de los países centrales, que nosotros vayamos ahí a obsequiar, a decir sí, todo que sí, y después no se cumple con el financiamiento que habían prometido, porque nosotros somos acreedores ambientales, sin nuestro parque chaqueño, sin nuestro selva en galería, sin nuestras 7 ecorregiones de bosques nativos, sin el Amazonas, el mundo no funcionaría como funciona ahora. Entonces, compénsennos, señores, como prometieron en el 2009 en Copenhague, Dinamarca, compénsennos. 12.000 millones de dólares por año, ¿dónde están? ¿Eso nos deberían dar a nosotros? Claro, está comprometido. Lo que pasa es que no hay sanción todavía. ¿Comprometido por qué cosa? Por los países centrales. Ah, por los países centrales. Claro. Claro, pero la Desde ONU 2009. tampoco tiene... La ONU no tiene poder sancionatorio. Claro, y tampoco no puede comprometer a los países, pueden solamente... No, deberían exigir. Y todos los años vamos y nosotros protestamos. ¿Y dónde están los 12.000? Nada. No, firmá este convenio. Ok, fuimos a Suecia, en país de Reino Unido, a Escocia. Sí. Firmamos el compromiso. Listo, te firmamos. Bueno, ¿va a estar la plata? Sí, va a estar. El año siguiente, diciembre del pasado. Che, la plata, no, todavía no está. Tenés que firmar Ahora sí va a llegar la plata. Nunca llega. Mienten. Entonces, la única manera de incluir en un estándar de vida aceptable al 40% de la población que tenemos bajo niveles de pobreza es produciendo. No como lo hizo Europa y Estados Unidos, produciendo sosteniblemente, pero produciendo. Pues sin producción se nos queda la gente atrás. Como dijo Papa Francisco, los problemas no son solo ambientales, son socioambientales. Entonces, nosotros tenemos ese desafío, saldar las desigualdades socioeconómicas del siglo XX y cumplir con los objetivos del siglo XXI. Pero que primero empiecen los países que hicieron bosta todo,
que son los países centrales, que no pensaron en las próximas generaciones. Lo hicieron para acumular, acumular, acumular. Entonces, ¿por qué hablamos siempre de países subdesarrollados? ¿Nunca hablamos de países sobredesarrollados? China va a seguir creciendo, Estados Unidos va a seguir creciendo el 5%, 6% anual. ¿Es necesario que crezca el 6% anual si ya tienen todo resuelto? Tienen todo resuelto. Que no sean crecimiento nosotros. Claro, porque el crecimiento de ellos nos posterga a nosotros para que no crezcamos. Por eso vienen acá a protestar. Y no a Finlandia o a Noruega que hacen offshore. Vienen acá para que no nos saquemos de acá. Para que YPF no lo saque acá. Creo que es por el potencial que tendría nuestro país productivamente. Porque nosotros podemos saldar las emisiones de Europa, las emisiones de gran parte de las emisiones a partir de quemar carbón de Europa y de China. Seguramente hay una cosa geopolítica ahí con China. Pero esta producción sostenida tendría límites en la producción por tiempo, ¿cómo se podría hacer? O sea, ¿habría límites de emisiones de gases para las fábricas? O sea, en la práctica, ¿cómo se podría aplicar una producción sostenida? No, bueno, sí, vos tenés compromisos que son globales. El 2030 es una fecha límite y el 2050 es la otra. El 2030 vos tenés que cumplir con una cifra de la unidad de medición que son megatoneladas, que son los gases de efecto invernadero equivalente. Nosotros, nuestro compromiso hoy, lo tenemos que revisar en 3 años, pero pues se revisa cada 5 años. Nuestro compromiso hoy al 30 es menos de 384 megatoneladas de gases de efecto invernadero equivalente. Pero perdón, esa agenda 2030-2050, Sí. ¿no la hacen los países sobredesarrollados? Sí. Y tenemos que cumplirla. Se comprometen, pero es un papelito, se comprometen. Ok. Un documento, no quiero faltar el respeto a la ONU. Es un documento estandarizado. Sí. ¿La cumplen? No. Entonces lo que faltan son sanciones entonces para no cumplirlas. Sí. Pero mira cómo está configurado el mundo. Si vos no cumplís, vienen las sanciones. Por ejemplo, dificultad de acceso al crédito, no te dan más crédito. Los países centrales no necesitan más crédito, lo emiten ellos la moneda, euro, dólar. Si vos no cumplís, te excedes ese número comprometido, barreras arancelarias, es decir, nuestra exportación de materia prima va a tener impuestos, entonces no va a ser competitivo para colocarlo en esos países. Juan, nos gustaría charlar un poquito de gobierno y de coyuntura más de ahora. Sí. Podríamos decir que sos un ministro planta permanente, ¿no? En el gobierno, ¿no? A ver. Hablamos de eso porque... 19 y 6. ¿Cómo No, porque el planta permanente había un chiste. No. Había un chiste al principio, en fin de año 2019, que decía que había un funcionario que no quería dejar un ministro que no quería dejar su mandato porque se consideraba planta permanente. Ah, sí. Porque se había disfrazado de planta. Pero no importa. Es un chiste de las redes sociales que me acuerdo. El ministro planta permanente. Sí. Le mandamos un saludo. ¿Cómo viste los cambios en el gabinete a través del tiempo y cómo lo ves quizás al gobierno ahora en comparación con el principio? Creo que somos un gobierno que estuvo atravesado por todas estas, no sé, usando la metáfora de las 7 plagas del pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida. Y que eso, bueno, nos ha traído dificultades, son innegables. Así todo, insisto que tenemos un problema un problema político, porque los problemas no son de comunicación a secas, creo que es un problema político. Y en tal caso de política de comunicación, ¿no? Pero es un problema y bueno, y también te puedo decir, bueno, todas las cosas que se han hecho, a pesar de los problemas, de las
los contextos, de las dificultades, y que también es perfectible, podríamos haber hecho más, mejor, pero yo creo que, me preguntaba el otro día un periodista, que con el tiempo se va a valorar más lo que fue este periodo, ¿no? Pero con tema de comunicación, por ejemplo, te referís, no sé, decías lo de Aracre, los offs y el manejo con el periodismo o la comunicación también, como mencionabas, de la gestión. Hay demasiado, sí, ha habido, no sé, ahora me parece que menos, pero ha habido demasiado off. La verdad que me parece que eso es una práctica que no ayuda en absolutamente nada, ¿no? Al contrario. Creo que no hay robustez, creo que hay una idea de comunicación vieja. Me parece que no estamos siendo creativos, falta de creatividad. Y me parece que bueno, no sé, nada. No es mi responsabilidad. Es decir, pero sí soy responsable porque soy parte de un colectivo, pero no es mi área específica. Pero quizás se hubiesen podido hacer las cosas diferentes. Sí. A mí me interesa. Yo hablaba con mi papá el otro día y me decía, él es peronista, y me decía, cuando fue las elecciones que ganó Alfonsín, el peronismo sufrió toda una transformación para decir, bueno, tenemos que transformar el peronismo para seguir siendo competitivos con las elecciones. ¿Para vos el peronismo tiene que transformarse o es lo que se dice, reutilizar o transformar? ¿Vos tiene que transformarse o decir, bueno, hay que cambiar un par de cosas? Sí. No, viste que yo le decía antes, tomando palabras de Néstor, cambio es el nombre del futuro. Es decir, el cambio es algo constante, ¿no? Es decir, vos no te puedes atar y anclar en una etapa de la vida, una etapa de la sociedad, ni tampoco solamente en las ideas que antes fueron efectivas. Yo creo que es un error que tenemos dentro del kirchnerismo, que es pensar que la política tiene un lugar central en la sociedad como lo tenía hace 15 años. Y a mí no me gusta en particular. Me gustaría que siga teniendo la misma centralidad que tenía hace 10 o 15 años. Pero lo que no puedes hacer es pelearte. Puedes pelearte con todo el mundo. Yo creo que nos peleamos demasiado a veces, y muchas veces sin ningún sentido. Pero con quien no te puedes pelear es con la realidad. Y la realidad indica que la política no está en un lugar central de la sociedad de este tiempo. Ya tener un buen diagnóstico de ese hecho, aunque parezca mínimo, creo que habilita a repensar métodos, metodología. Los principios, como decíamos antes, como los sentimientos, ¿no? Como el cuadro de fútbol. Bueno, cambias de cuadro de fútbol, como la película, ¿no? Los sentimientos tampoco se cambian. Y los principios tampoco, pero las metodologías creo que hay que ser lo suficientemente inteligente como para revisar posiciones. Juan, ¿cómo te ves y qué te gustaría estar haciendo en los próximos 5 o 10 años? No sé, me veo aportando como militante del campo nacional y popular, o simplemente siendo parte de un colectivo. Ojalá vea a mis nenes desarrollándose en ese proceso de desarrollo, encaminando sus vidas como quieran vivirla. Me veo más viejo, ¿no? Pero activo. Me gusta mucho el deporte, el aire libre. Quizás, no sé, me veo recorriendo con mi mujer, con mi compañera, con una mochila, ¿no? La Patagonia, acampando, ¿no? El periodo de descanso, después trabajando, ¿Trabajando en política?
Bueno, no sé. Militando sí, trabajando vinculado a lo público, no sé, ¿no? Porque yo el otro día también le decía en una entrevista que la vocación pública es algo que en mi caso yo abrazo y es muy bueno tenerlo. No sé si siempre uno tiene que estar en lo público, ¿no? Creo que es algo bueno, algo virtuoso, también experimentar, el sector privado, eso llama también a adquirir otras capacidades, y creo que, puedo verme o en un lado, o en el sector privado, o en el sector público. Muchas gracias por venir, Juan. Nada, ustedes, gracias. Y Felicitaciones. muchas gracias. Y también gracias a la Asociación Cooperadora por cedernos esta lujosa y gloriosa sala de profesores, y a la Asociación de Exalumnos también por ayudarnos con esto para poder hacer esto posible. Gracias de nuevo, Juan. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada.